Bravo. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores que se junten con la chusma espeleológica y me hayan dado la oportunidad de compartir con vosotros pues las exploraciones que hacemos concretamente en el Cáucaso. Hay que decir que mi equipo es ruso, formamos nuestro equipo hace más de 25 años porque me tocó hacer el posgrado en la Universidad Estatal de Moscú y fue en la Universidad Estatal de Moscú cuando allá por 2003 se plantearon crear un equipo para buscar cuevas realmente profundas. Es decir, como todos sabéis, hoy de una forma u otra se puede explorar toda la superficie terrestre, sea con drones, satélites o lo que sea, y quedan muy pocos rincones que tenga que ir el explorador a meterse dentro. Entonces, uno de esos pocos rincones que queda son precisamente las cuevas. Así que la Universidad de Moscú se planteó un proyecto, y el proyecto sobre todo en aquella época todavía era casi soviético, para buscar esas cuevas y explorarlas. A partir de ahí estuvimos explorando durante años en distintos macizos que potencialmente pudieran dar esa profundidad. Estuvimos tanto en Crimea como la cordillera del Tauro, la isla de Creta, el Cáucaso, los Alpes Julianos, ahí en Eslovenia, incluso Pirineos, y una de las cuevas que también exploramos, ya digo, como un equipo todavía casi soviético, fue precisamente aquí en Andalucía. Pero será hace 20 años cuando pudimos retomar las exploraciones que se habían parado en los 80, concretamente en el Cáucaso, donde potencialmente podíamos encontrar grandes sistemas subterráneos verticales. Desde el punto de vista geomorfológico, pues había una serie de características realmente interesantes. Y una de las más potentes era precisamente que en una pequeña república del Cáucaso, en Abjasia, en el macizo de Arábica concretamente, pues toda el agua que entraba en ese macizo no es que saliera al nivel del mar, no, sino que sale hasta 380 metros bajo el nivel del mar. Es decir, todos los experimentos que se habían hecho de trazado químico, pues daban como resultado que el agua salía realmente profunda. Y es más, los estudios batimétricos que se habían hecho, pues lo que revelaban es que por alguna razón había un cañón, pero un verdadero cañón, que no es una morfología muy marina precisamente, un cañón kárstico de prácticamente 400 metros de profundidad. Pues claro, eso había que explicarlo. El único problema es que después de la desintegración de la Unión Soviética, en el año 91 empezó una guerra civil verdaderamente terrible en Abjasia. Es decir, para que os hagáis una idea, nosotros durante años estuvimos explorando justo la frontera de Abjasia, pero era imposible pasar. Y no sería hasta el año 99, hace justo 20 años, cuando por fin, de una forma un poquito irregular, pudimos pasar la frontera. El problema era muy sencillo. Cuando Stalin retocó un poquito las fronteras del Cáucaso, casualmente era georgiano, así que Osetia del Sur y Abjasia las dejó dentro de Georgia cuando la vida había estado en Georgia. Todo muy bien hasta que se desintegra la URSS y tanto Osetia del Sur como Abjasia pues dicen que no quieren estar ahí, y ahí empezó la guerra. Para que os hagáis una idea, desde el año 99 hasta 2008 estuvimos teniendo que cruzar la frontera con todo lo que veréis de la forma más increíble posible. Es decir,
atravesando la montaña, por el mar imposible porque había bloqueo marítimo y bloqueo del espacio aéreo, y no sería hasta 2008 que, si recordáis, justo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, aprovechó Saakashvili, como era amigo de Bush, para atacar Abjasia y Osetia del Sur, que además nos pilló allí precisamente de expedición. Eso pues llevó a la respuesta rusa, de manera que a partir de 2008 ya en Abjasia pues hay una frontera normal, es decir, que ahora tiene sus dificultades, pero si llegáis ya hay hasta una frontera. Esto parece que no, pero es que hasta 2008 no había ni siquiera un sitio por donde pasar de normal, había una tierra de nadie y ya está. El principal problema que te encuentras para explorar aquí es, para empezar, geopolítico, es decir, es una zona en permanente tensión con Georgia, hasta hace poco totalmente bloqueada, pero por otra parte es totalmente un país paradisíaco, es decir, en el país prácticamente solo hay ciudades en la costa y el resto es un bosque impenetrable y montaña. Eso es todo lo que hay en Abjasia, no hay otra cosa. Lo que pasa es que, desgraciadamente, después de la guerra, pues el país ha quedado, como os podéis imaginar, después de llevar desde el año 91 liados con todo esto. Es decir, que cuando vamos a explorar en la montaña te encuentras absolutamente de todo, o por ejemplo todas las infraestructuras están arrasadas, es decir, esta es la estación de tren de la capital, de Sujú, sigue sin funcionar el ferrocarril porque lo arrasaron en su retirada los georgianos, los colegios, los hospitales, incluso el Parlamento todavía está así. Esta foto es del año pasado y sigue tal como en la guerra, de manera que no es que sea complicado explorar las montañas, sino que es que además el mismo país es un verdadero caos hoy por hoy. Aún así, pues hay que decir que tenemos que agradecer, y siempre lo hacemos, a pesar de todo, una de las prioridades del gobierno abjasio es la investigación geográfica, entre otras, y en concreto, pues hemos tenido por su parte más apoyo del que podían dar, como veréis más adelante. De manera que todas las primicias de especies nuevas que hemos descubierto, todas las cuestiones que hemos ido encontrando, pues por supuesto las presentamos al ministerio correspondiente en Abjasia. Como os decía, el primer problema es el geopolítico, pero otro que tampoco está mal es la logística. Para una expedición estándar tenemos que mover entre 5 y 6.000 kilos de material. Pensad que, por ejemplo, en una expedición invernal tenemos que llevar todo el equipo de una expedición invernal de superficie, todo el equipo para la cueva y todo el equipo para bucear. De manera que por persona a veces pueden ser hasta 300 o 400 kilos, que eso evidentemente en Ryanair no lo vas a llevar de equipaje humano. Entonces lo que hacemos es cargarlo en tren aquí en Moscú. Son 3 días de tren hasta llegar aquí con sus noches, y poquito a poco, cada año que ha ido pasando desde que la última guerra, pues llega un poquito más lejos el ferrocarril. Así que ahora mismo llega hasta nuestra base de operaciones, que es un pueblo que se llamaba antes Gantiadi y ahora se llama Tsandrich, por aquello de la lengua local. Y allí pues ya empezamos todo el proceso pues de clasificar el material, organizarlo, etcétera, etcétera. Es decir, la logística es fundamental. Si te has olvidado algo, no es que digas voy un momento a comprarlo, no. Lo más cerca que te pueden enviar algo es desde Moscú, porque desde luego los georgianos no te dan ni agua. Entonces, pensad que son preparativos de meses para cualquier cosa que hagas allí. Una vez que lo tenemos todo clasificado, pues ya es cuestión de montarlo en los camiones que nos prestan por ahí y
subir montaña arriba lo más cerca que podamos de nuestra zona de exploración. Esto que veis ahí, podéis pensar que es un camino o un carril, no lo es. Esto es simplemente de pasar los camiones totalmente campo a través que han ido dejando el camino hecho. Lo que pasa es que son camiones soviéticos que se meten en cualquier sitio. Pero bueno, que esto es por mitad de la montaña, esto no es un camino ni nada que se le parezca. Una vez que llegas al sitio, pues ya la ventaja es que es un valle glaciar totalmente cerrado, un valle que acumula una barbaridad de nieve en invierno. Aquí se forman paquetes de entre 10 y 15 metros, que se dice pronto, de nieve, y gracias a todos esos aportes es la razón fundamental por la que hay sistemas subterráneos realmente inmensos. ¿Qué ocurre cuando vamos en invierno? Hay veces que, aunque el invierno es un poco crudo por esas tierras, el problema que tienes es que si vas en verano, toda la nieve que quede, como te caiga una tormenta, va directamente a la cueva. Entonces es una muerte casi segura. Entonces en ocasiones hemos ido en invierno. Lo que pasa es que los primeros años que estuvimos explorando, pensad que el país estaba bloqueado, no había forma de entrar de ninguna otra manera normal, y en todo el país solo había 2 helicópteros. Entonces, amablemente nos dejaban uno de ellos para llevar el material. Claro, este os sonará de las películas de Rambo, porque es que es el de las películas de Rambo. No es que se parezca a, es que es de la época de la guerra de Afganistán. Claro, eso está muy bien, te aproximas al macizo donde vas a explorar, porque no hay otra forma, con estas pendientes los saludes son tremendos. Además, todavía era con navegación visual, ni GPS ni nada, tú ibas ahí, déjame en esa montaña. Y íbamos descargando el material. Este en concreto es un Mi-8, es uno de los helicópteros legendarios. Ahí cabemos 25 personas y 5 tripulantes, aparte de la carga. Lo malo es que con la navegación visual, una de las veces tocamos con la cola en la nieve, que claro, como sabéis mejor que yo, la nieve es invisible al radar o a los sensores, y entonces metimos un catajazo que fue ese paquete de nieve el que nos salvó. Caímos dando vueltas por media ladera y bueno, pues ya veis, dejamos repartidos por medio Cáucaso todo el material de la expedición. Si algún día vais por allí, veréis hasta qué punto somos gente sostenible y tal, porque con las ruedas nos hicimos mesas, hicimos estanterías, vamos, lo tenemos a estas alturas totalmente amortizado el helicóptero. Claro, una vez que llegas ahí, pues está muy bien. Has llegado al Cáucaso y tienes que empezar a explorar. Lo que pasa es que ahí, de un día para otro, te puede caer, pues tú montas la tienda y de un día para otro ya tienes 1 metro, 2 metros, 3 metros de nieve, de manera que la única solución para poder explorar pues es hacerte un iglú. Claro, tú haces tu iglú, aquí tenéis una vista del iglú comedor con vino de la tierra, y es la única opción para poder sobrevivir. Y ojo que todavía no hemos entrado en la cueva. Aquí ahora mismo, esto es el estado de los trabajos que llevamos haciendo estos 20 años. Ya no solamente tenemos la cueva más profunda, sino que tenemos las 3 más profundas del mundo, están aquí. La más profunda ahora mismo es Viriovkina, que tiene 2.212, Kruvera Varonia, 2.200, y sobre todo estamos trabajando en esta, que es Sarma, que la tenemos a 1.830. Es decir, son 3 sistemas independientes y muy profundos. Por supuesto, esto tiene mucho trabajo detrás, sobre todo de topografía y prospección en superficie. Todos los puntitos que veis son
cavidades, resquicios, rendijas, huequecitos que hemos ido georreferenciando, y luego hemos ido haciendo un levantamiento planimétrico de cada una de las cuevas para ver si vamos donde tendríamos que ir o no. Lo que veis es cómo dentro de este valle glaciar pues prácticamente se desarrollan todos estos sistemas. Así, una vez montado el campamento, sigues tu pasamanos hasta que llegas dentro de la cueva, a la entrada de la cueva. Para que os hagáis una idea, esta entrada en verano está en un cerro de 18 metros arriba del todo. En invierno no solo no hay cerro, sino que tienes que ir buscando abajo del valle donde está la cueva. Ni 18 metros de cerro, ni nada. Y una vez que entras, pues ya puedes empezar la exploración. Hay que decir que, claro, uno puede hacer la cuenta de la vieja y decir, bueno, si son 2000 y pico metros, necesitarás por ahí de cuerda. No, el problema es que hay mucha entrada de agua y continuamente pues tienes que estar haciendo instalaciones para escapar del agua, es decir, pasamanos horizontales, continuos péndulos, etcétera, etcétera. Entre unas cosas y otras, para que os hagáis una idea, tenemos instalados más de 5.000 metros de cuerda y más de 1.000 puntos de anclaje para poder llegar hasta abajo. Y hay sitios que ya no te escapas, es decir, tú vas por aquí y todo lo que hay alrededor es agua que te está cayendo. La temperatura tampoco es muy agradable. Pensad que los primeros 500 metros estás a medio grado. Eso del gradiente geotérmico, eso está muy bien en los manuales, pero en los sistemas kársticos es imposible porque pensad que hasta 500 metros por las microfisuras es que te llega el hielo. O sea, el agua está literalmente a medio grado. Aquí es el punto de cambio de temperaturas, estamos a 500 metros y ahí veis una de las dificultades que tenemos para trabajar en este tipo de cuevas. ¿Qué ocurre? Que son tan verticales que no hay ningún sitio cómodo, tranquilo, una salita con sus estalactitas o algo para montar la tienda. De manera que aquí, por ejemplo, hay un pozo de 152 metros y debajo de la caída del agua es donde tiene que montar la tienda, hasta que encontramos un sitio un poco mejor. Es decir, todo lo que se cae, pues te cae ahí en la tienda, incluido el agua y alguna vez que cayó hasta un compañero, pero bueno, cae de todo. Otra de las cuestiones fundamentales son las comunicaciones. Nosotros, pues, desde el campamento base hasta lo más profundo de la cueva, tenemos ya más de 7.000 metros de cable telefónico repartido. Ojo, que no es solo tirar el cable, que no te enganches, que tiene también su complicación. Pero de esta manera podemos estar en comunicación con superficie en todo momento. Otra dificultad, pues son las galerías más o menos estrechas, que bueno, si uno va medio cargado, no pasa nada, pues llevas tu carga y ¿qué se le va a hacer? Lo malo es que nosotros llevamos mucho material. Pensad que llevamos de media, pues sacas de estas grandes, llevamos unas 5 por persona, es decir, tienes que ir dando viajes continuamente para pasar estas estrecheces. Sigues ganando profundidad, aquí estás a 700 metros y como veis, continuamente te está cayendo agua. Aquí cambia radicalmente la temperatura, desde medio grado ya estás escapando del hielo y ya sube a 3 grados, pero con un viento que os podéis imaginar por las turbulencias que provoca el movimiento de agua y bueno, tienes agua en suspensión por todas partes, a 3 graditos que no está nada mal. Sigues bajando, ya aproximándote al kilómetro de profundidad. Como veis, el tipo de material que llevamos encima pues pesa lo suyo y más que pesará más adelante. Y poco a poco pues ya rebasamos el kilómetro de profundidad. Pensad una cosa que puede parecer una tontería, pero
hasta los años 90 se pensaba que era geológicamente imposible que hubiese cuevas de más de 2 kilómetros. O sea, eso era un número inconcebible. En el siglo y pico que llevaba la espeleología explorando cuevas, lo más profundo que se había llegado era en Francia, la Jean Bernard, que eran 1.602 metros, y eso era ya inconcebible. Es decir, se decía hasta que 1.000 metros, Dios mío, eso debe ser como el Everest. Eso, bueno, eso se decía hace muchos años. Claro, en esta cueva a 1.000 metros no está ni en la mitad de la cueva, todavía queda más de la mitad por delante. Así que imaginaos la sorpresa al ver que esto no se acababa, era algo sorprendente. El primer sitio medio decente que hay para instalarse está ya a 1.215 metros de profundidad, donde podemos por lo menos secarnos un poco. Es decir, dentro de los bivacs pues tenemos hornillos de gasolina, tenemos botiquín, podemos comer, podemos por lo menos descansar un poquito antes de seguir trabajando. Lo malo es que a partir de ese punto concreto, la cueva se hace muy estrecha y empiezan a ir confluyendo aportes de agua de distintas partes del macizo. En un macizo kárstico como este, pues pensar que a medida que bajas, la cuenca de captación es más y más y más grande, de manera que llega un momento que todo lo que ves es esto. Tú estás bajando por la cuerda y lo único que ves es agua, agua y más agua. Y aparte, a medida que vas ganando profundidad, por ejemplo, aquí es donde batimos el récord por primera vez en 2001, hace 18 años, que llegamos a los 1.710 metros. El problema es que la roca está tan metamorfizada que es muy quebradiza. Entonces, tú no puedes clavar algo y colgarte, porque es que se te rompe la roca como si fuera de cristal. Entonces, tiene otro problema más, que tienes que clavar cualquier tipo de anclaje como si estuvieras haciéndolo en un espejito. Por cierto, que como homenaje a los que habían trabajado aquí antes que nosotros, le llamamos la sala de los espeleólogos soviéticos. No solamente, como podéis imaginar, pues nos metemos y exploramos y ya está. Hacemos pues todo tipo de pruebas, por ejemplo, de materiales. Esto, por ejemplo, que veis ahí, es un sistema que se llama TPS, de transmisión por el suelo, que nos consigue establecer a partir de impulsos eléctricos sobre la roca, permite comunicarnos hasta 1 kilómetro de distancia. Pues sin cables, o sea, transmisión inalámbrica en vez de por el aire, lógicamente, porque es posible, entre otras cosas, pues a través de la roca. Y por ejemplo, aquí hemos visto que por las características geológicas de esta zona, solamente funciona hasta los 500 metros, pero lo hemos probado en otro sitio hasta los 1.000. Claro, esto está muy bien, habíamos llegado a 1.700 metros y por primera vez el récord dejaba de estar en los Alpes franceses, pero habría que seguir buscando a ver si la cueva seguía más abajo. Si os fijáis, pues es una zona que no tiene nada que ver con lo que habéis visto, es totalmente seca, hace hasta calor, aquí la temperatura de repente sube hasta los 7 grados, ya veis que la temperatura desde luego no aumenta linealmente ni muchísimo menos, y bueno, el sitio estaba muy bien para quedarse a vivir, pero desde luego la cueva no seguía por ahí. Y entonces lo que hicimos fue buscar otro ramal e intentar bucear todos los charcos que habíamos visto, montando pues una base de operaciones así más grande. Por cierto, como nuestro equipo es soviético, pues andamos tiesos de presupuesto. Entonces, por ejemplo, no sé si veis el colorido de donde vivimos ahí. Esto es ni más ni menos que papel de regalo, que es mucho más barato que cualquier otro material. Y por dentro, como veis, es como una manta reflexiva.
Digo, por si andáis justos de presupuesto, con papel navideño se hace lo mismo. Aquí, pues bueno, ya veis que de comidas así, de barritas energéticas, nada. Aquí tenemos tocino, limones, esto pesa una barbaridad, pero luego compensa. Luego comes y te vamos, que te dan ganas hasta de seguir trabajando. El problema es que ya a partir de aquí hay que bucear y ya hay mucha más agua. Entonces tenemos que ponernos estos trajes tan espantosos. Como no, estos os tienen que sonar si habéis visto la serie Chernobyl. Esos son trajes NBQ transformados para poderlos usar en espeleología. Claro, pero pensad que entre la ropa de abrigo, el mono ese, el mono de fuera, totalmente empapado, y todos los hierros que llevas, solo de ropa, pues tienes, dependiendo de la estatura y tal, entre 15 y 20 kilos de ropa. Y luego encima tienes que llevar pues la saca que lleves de material, es decir, que vas como el muñequito de Michelin por la cueva, pero bueno, es lo que hay. Y como os decía, el punto de continuación de la cueva lo encontramos ya a 1440 metros. Llevamos botellas de buceo, llevamos de todo, así es como queda una botella de buceo cuando la has bajado hasta ahí, que si no explota es de milagro. Llevamos absolutamente de todo por si, por ejemplo, como tú no sabes, si la galería tiene 1 metro o 500, pues muy optimistamente llevamos hasta tubos de fontanería por si se podía vaciar de alguna manera. Pero bueno, el caso... Uy, qué colores más raros. Bueno, el caso es que conseguimos pasar al otro lado y una vez en el otro lado lo que nos encontramos pues es ya, bueno, una cantidad de agua tremenda, pero la buena noticia es que la cueva continuaba, que eso es lo fundamental. Claro, imaginaos lo que supone que ya no es que el agua, bueno, más o menos te puedas alejar, sino que continuamente estás bajo el agua y con una corriente importante. Ha habido años que en plena crecida para salir de aquí, pues claro, tú tienes que ir con esos 15 o 20 kilos de ropa, más la carga, subiendo por la cuerda y cayéndote el agua, que aquí ya está entre 4,5 grados y 5 grados. Pero tuvimos la inmensa suerte de encontrar a 1637 metros un punto en el que el agua hacía un extraño y dejaba un rinconcito seco. Fijaos como en la espeleología, que la mala leche que tiene. El año antes habíamos llegado hasta 1630, o sea, 7 metros más alto y no vimos esto. Y para trabajar teníamos que llegar hasta ahí, a estar horas explorando y volver en Casa Cristo a dormir, sin saber que 7 metros más abajo estaba el paraíso. Claro. Bueno, comparado con otros, claro, todo comparado con. Para que os hagáis una idea, en este vivac en 2004, que estuvimos trabajando para National Geographic, estuvimos 1 mes sin salir de ahí. O sea, bueno, saliendo para trabajar y volviendo a dormir. Algunos preguntaréis, bueno, ¿y esta gente cómo carga las baterías? Porque evidentemente no ibas a decir, voy un segundito arriba y las cargo. Pues lo bueno de estar en un equipo soviético es que montamos una estación hidroeléctrica a 1650 metros. Y es uno de los ingenieros del equipo, pues montó una turbina, claro, una turbina de titanio, que aunque fuera de titanio, claro, las palas pesaban medio poco, pero la propia turbina pesaba 1 quintal, y bueno, aquí la tenéis a pleno rendimiento, de manera que 24 horas al día contamos con electricidad y además, bueno, ya veis, más ecológico imposible. Lo que es ya menos ecológico el peso de la turbina, pero bueno. Y a partir de ahí, pues seguimos profundizando hasta que llegamos de nuevo a los 1700 y pico metros.
Claro, muy bien, estás un poquito más profundo, pero teníamos que buscar continuación. Y esto que voy a contar no es broma. Del campamento que habéis visto, la letrina estaba justo delante de esta foto. Y todos los días, cuando íbamos ahí a relajar la mente a la letrina, pues veíamos un agujero, que es este, y decía uno, por ahí, vamos, ahí no cabe, vamos, no me cabe ni el brazo. Pero claro, llevábamos ya un mes ahí metidos. Y claro, después de un mes, que vamos, ya lo ve hasta grande. Y dijimos, bueno, esto es como el tambor de una lavadora, vamos. Dijimos, bueno, vamos a meterle. Nos metimos y seguimos 300 metros de tubos, además sin saber, claro, el rollo era que tú te metes, pero dice, pero como se cierre como narices voy para atrás, porque además si os fijáis, te tienes que meter tú, pero con la saca haciendo tapón detrás. Bueno, la última exploración tardamos pues en más de 2 horas solamente en un tramo de tubo sin poder hacer, bueno, el otro brazo no te cabía, ¿no? Aquí la gracia es que esto fue en 2004, que todavía funcionábamos a la manera soviética y el jefe de expedición, que no entró, en la cueva le llamó Way to the Dream. Nosotros le habíamos llamado el puto tubo, pero como descubrimiento geográfico es Way to the Dream. ¿Vale? ¿Cómo se nota que el del bigote no había entrado? Esto es la parte ancha, ya saliendo, ya se va abriendo y bueno, aquí tenéis imágenes de la primera exploración. Aquí entramos. Los 6 que estábamos en el equipo, pues entramos aquí y veis un poco cuál es la metodología. Nosotros lo intentamos llevar el trabajo hecho desde el primer momento. Es decir, vamos instalando y simultáneamente vamos haciendo la topografía, vamos tomando pues todo tipo de mediciones, de los buzamientos, estratigrafía, etcétera, etcétera. Yo siempre lo cuento porque sigo alucinando. Esta chica que veis aquí, Julia, cuando salimos nos dijo, así como quien no quiere la cosa, bueno, estoy embarazada de 5 meses. Ah, vale, lo normal, después de un mes ahí metido. Pero bueno, no nos lo dijo en la cueva, nos lo dijo a la salida, ¿no? Entonces, veis un poco cómo es el equilibrio. El caso, bueno, nos lo creímos cuando 4 meses después nació la niña y dijimos, vale, no era broma. Así que la niña, si visteis un programa que hicimos hace unos años con Calleja, salía una niña por ahí que ya tenía 9 años entonces, y claro, es que es la que más joven ha entrado ahí, con 5 meses. Y bueno, pues nada, ahí veis, hacemos lecturas barométricas, hacemos un poquito de todo. Pero claro, habíamos llegado a 1840 y esto parecía que no seguía. Volvimos en octubre siguiente, seguimos bajando y este es el que le llamamos Pozo del Milenio, el primer punto del planeta en el que se conseguía, en una cavidad natural, evidentemente una mina es otra cosa, se conseguía pasar de los 2000 metros. Ahí, una vez que conseguimos rebasar esa zona, estábamos todos muy contentos, pero muy pronto, este es el punto, este pozo de 40 metros, donde sobrepasamos los 2000, luego había una gatera un poquito infernal, y llegamos a un punto que le llamamos game over porque, ya lo veis, la cara de pena mirando a eso, ahí no seguía ni de coña, vamos. Pues ya veis, eso parecía que se había acabado, pero no. Empezamos a hacer escaladas, esto lo pongo para que os hagáis una idea de hasta qué punto hay que ser cabezón. Porque claro, nosotros escalamos con esos 15 o 20 kilos de ropa y además con cuerdas estáticas. El que escale pues ya se puede hacer una idea.
Es decir, nosotros vamos haciendo escalada medio libre, medio artificial, a ver si seguía. Pero, desgraciadamente, no siguió. Ojo, todo lo que veis, a partir de ahora, todo lo que veáis, hemos tenido que pasarlo por los 300 metros de tubo. Es decir, que si hay que llevar cuerda de más, lo que sea, ha pasado por el tubo. Aparte que ahí, por ejemplo, algo tan elemental como asegurar al que está escalando, pues te puedes quedar como una mojama ahí metido, porque claro, te cae el agua, te caen piedras, bueno, tremendo. Pero el caso es que no continuaba. Así que dijimos, mira, solo hay una solución. Vamos a mover el bivac hasta 1980 metros, pasar por el tubo, todo, incluso lo de dormir, y vamos a trabajar desde esa profundidad. Lo que no sabíamos, no habíamos calculado, es que, claro, hasta entonces era un calvario pasar el tubo, pero pasar los sacos de dormir con lo que abultan por un tubo que casi no cabes tú, lo teníamos que pasar de dos en dos, es decir, uno tirando por delante y otro como jugando al waterpolo, empujando desde atrás, o sea, tremendo, vamos. El caso es que ahí encontramos ya una serie de charcos que tenían bastante buena pinta y empezamos a bucearlos. Claro, todo esto que llevamos encima, pues os podéis imaginar que hay que pasarlo por ahí, pero es que además tienes que bucear e inmediatamente, nada más entrar, te metes ahí a bucear, vas con tus botellas, eso sumado a lo que ya llevas, y encima tienes que ir por la cuerda y a esa profundidad. Es decir, las condiciones de exploración no son las más cómodas, pero bueno, es lo que hay. Y por aquí ya empezamos a conseguir ya cotas más potentes, es decir, aquí llegamos a 2140 y esto yo no me lo imaginaba, pero hila perfectamente con la conferencia anterior, porque este es nuestro buceador de punta, que se le ocurrió que teníamos que llevar rebriders, ¿no? O sea, un equipo de recirculación, ¿sabéis? Que respiras, pues, por decirlo así, tu propio aire reciclado, de manera que puedes hacer, con este equipo concreto, hemos hecho inversiones de más de 12 horas. Y una de las exploraciones tuvimos que anularla hasta el verano porque Yuri Vasilievsky es de Chelyabinsk y el 15 de febrero de 2013 estaba tomándose un café y la cafetería le estallaron los cristales con el meteorito, lo dejaron hecho un Cristo. Sí, es de Chelyabinsk. Y tuvimos la expedición que íbamos a hacer en marzo. Claro, el problema es que le dejó, bueno, todavía tiene las cicatrices en el hocico, claro, de los cristales. Claro, si tiene que estar 12 horas con el regulador en la boca, no es claro. Y tuvimos que posponerlo al verano. El caso es que, aparte de esto, lo primero que vimos, que estos sistemas están muy bien, pero son muy voluminosos, es un infierno llevarlos hasta ahí, y el problema es que como el sifón es muy estrecho, pues al final te trae más cuenta usar el buceo convencional, pero bueno, y mantenerte alejado de los meteoritos, claro. El caso es que aquí os ahorro los detalles, pero esta es una sección desarrollada de la cueva. Para que os hagáis una idea, todos estos circulitos son los sucesivos sifones que habíamos ido buceando. Eso pues hasta en 8 ocasiones consecutivas fuimos batiendo el récord de profundidad. Para haceros una idea, desde la entrada del sifón hasta abajo, pues son 57 metros de descenso bajo el agua, por todo lo que ello supone. El caso es que vimos que por ahí de verdad que no había manera, así que lo que empezamos a hacer es toda una serie de escaladas buscando continuación hacia arriba, es decir, el problema es que hay unos cambios tan tremendos de temperatura en superficie que por gelifracción, pues claro, las entradas de las posibles cuevas son invisibles. Entonces dijimos, bueno, si empezamos de abajo arriba, por algún sitio saldremos. Después de varios años,
pues encontramos una segunda entrada al sistema. Hasta ahora era solo una cueva, una. Y nosotros, pues bueno, entrábamos y salíamos por esa entrada y es lo que hay. Conseguimos encontrar una segunda entrada un poquito más alta que ya nos daba esos 2.200 metros de desnivel total. Es una parte además muy interesante porque es un conducto de circulación forzada del agua que va con una pendiente de unos 30 grados y luego nos daríamos cuenta de que atravesaba toda una serie de cuevas que hasta entonces eran independientes. Es decir, ya de momento habíamos unido dos. Aparte, es la única parte bonita que hay en la cueva, tiene sus estalactitas. Bueno, mira, esto es increíble, ¿no? Para lo fea que es la cueva, no nos lo podíamos ni creer tener, mira, un sitio fotogénico por fin. Este conducto, pues ya de entrada nos había permitido unir esas dos cuevas. Aparte, bueno, es un poco peligrosillo porque está todo totalmente descompuesto. Pensad que son sitios donde no es que no haya habido ningún ser humano, es que no ha habido ningún mamífero, más allá de algo. Aquí no hay murciélagos, por ejemplo, en esta parte, y como mucho que haya un pequeño roedor, pero vamos, que no hay nada medio grande que haya pisado esos bloques, de manera que está todo vivo y como lo toques, pues te puede dar un disgusto. Seguimos por ese tubo, claro, pensad que nosotros estamos explorando algo totalmente virgen, ahí no ha entrado, sobra decirlo, nadie en toda la historia de la humanidad. Y bajando por esta parte nueva, de repente nos encontramos un número 40. Coño, ¿esto qué es? Esto quizá, aunque os parezca mentira, es en 20 años lo más emocionante que nos ha pasado. Porque claro, es algo inconcebible. ¿Qué pasa? Claro, nosotros veníamos de arriba hacia abajo. Y en los años 80, en época soviética, remontando como pudieron, llegaron hasta ahí con la topografía. Y en el punto de topografía número 40 dejaron para la posteridad esa estación topográfica. Claro, una vez que llegamos ahí, ya teníamos resuelto el puzzle. Ya habíamos pasado, esto fue en 2015 por ejemplo, habíamos pasado de una cueva a dos y de dos a un gran sistema con todas las cimas de ese valle glaciar unidas por fin. Eso había sido un sueño desde los años 50. Es decir, que fue realmente emocionante. Aquí es la zona donde conseguimos la unión, es como si fuera un cruce de caminos que nos permitía unir todas las zonas del macizo. Y claro, os preguntaréis, bueno, esto está muy bien, pero ¿y qué hacéis ahí abajo aparte de pasarlas de Caín? Otra de las cuestiones que nos planteamos en 2010 es hacer estudios de bioespeleología, buscar fauna subterránea. Y esto empezó de una forma tan tonta como hablando con una compañera nuestra, Sofía Reboleira, que trabaja desde hace unos años en el Museo de Ciencias Naturales de Copenhague. Hablando, le comenté, pues hay que ver qué curioso que allí a 2000 metros hay como unos 100 pies que no veas cómo son. Y me dice, eso es imposible. Y me da toda una serie de argumentos muy sesudos de por qué esos bichos no pueden estar ahí. Digo, mira, yo te juro que los he visto. Pero pensad que nosotros, ninguno del equipo, somos entomólogos, ni biólogos, ni nada cercano. Claro, nosotros estábamos hartos de ver los bichos, pero claro, ahí, para que os hagáis una idea, cuando llueve, en primavera, hemos puesto, por ejemplo, sensores de presión en distintos puntos. Bueno, ahí el nivel del agua sube más de 300 metros en cota. Claro, ¿cómo va a haber bichos ahí? Unas corrientes de aire tremenda, materia orgánica casi inexistente. Bueno, la discusión que no hay bichos, que te juro que los hay,
Bueno, al final en 2010 montamos una expedición para buscar los bichos. Nos llevamos de todo. Esto es un detalle. Nosotros el alcohol etílico químicamente puro durante años, desde la época soviética, lo usamos para beber. Lo mezclamos con agua. Y estos cabrones nos trajeron propilenglicol que no se puede beber. En fin, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que empezamos a poner trampas por todas partes y bueno, para empezar, ya buscando en el agua, empezamos a encontrar ya totalmente de visu, sin necesidad de trampas, pues nuevas especies. Esto es un Nifargus, un anfípodo, una especie totalmente nueva, pero de 2.200 metros de profundidad. Todos estos que veis aquí, un pseudoescorpión, un diplópodo, todos estos son especies totalmente nuevas que el gran avance, ¿cuál fue? Que claro, ya una vez visto ya se entiende, pues que forman un ecosistema completo, que hay carroñeros, depredadores, hay absolutamente de todo, y entonces, bueno, tienen todas las características de la fauna subterránea. Es decir, si veis el tubo digestivo se lo ves porque son totalmente transparentes, tienen anoftalmia, es decir, han perdido los ojos porque para qué ahí están totalmente despigmentados y además tienen mecanismos de orientación realmente sorprendentes. Este es uno de los más curiosos, que lo que hace es, por decirlo así, yo es que no soy biólogo, pero suelta como si fuera unas emanaciones y se va orientando por ahí, que no es táctil como los demás. Y bueno, el caso es que al día de hoy pues ya hay hasta 12 especies totalmente nuevas y además en un ecosistema que es el más profundo. Y esto quizá a algunos os suene porque es para los que se dedican a eso tan esotérico de la astrobiología, pues es uno de los avances que han permitido hacerse una idea de si hay agua en el subsuelo de Marte, por ejemplo. Evidentemente las especies no pueden ser estas ni de coña, pero los mecanismos pueden ser similares, porque pensar que como situación extrema, desde luego, va bien despachado. Y desde el punto de vista geológico, pues claro, el sistema clásico, en cualquier cueva vertical de cualquier macizo que se precie, pues es toda una serie de conductos verticales y en el nivel de base, pues un colector estupendo por donde sale el agua. Eso es el esquema del libro. Claro, uno dice, pero vamos a ver, si habéis bajado 2.200 metros y ahí horizontal, ya veis, es que no hay nada. Horizontal cuando tú te acuestas y medio estás horizontal, pero no hay nada horizontal. Entonces, después de darle 20.000 vueltas al tema, hacer trazados químicos y tal, pues al final la clave era realmente sorprendente. Es la siguiente. Ese colector existe, pero está en torno a 380 metros bajo el nivel del mar. ¿Y eso cómo puede ser? Pues muy sencillo, porque este sistema se formó durante la crisis salina del Mesiniense, cuando el Mar Negro estaba seco como el ojo de un tuerto. Es decir, tiene una morfología kárstica porque se formó en un gran valle totalmente seco y por eso bajo el agua, pues durante décadas había sorprendido que hacía un cañón kárstico ahí metido. Y además, desde el punto de vista de las especies que encontramos, esto pues ya nos explicaba una cuestión, que la única especie que no era nueva y que encontramos, pues fueron unas pequeñas gambas marinas que habían remontado desde el mar y se habían presentado en la parte más baja de la cueva. Y entonces, claro, y además no estaban totalmente despigmentadas. Eso fue una de las grandes sorpresas, pero ya una vez estudiada la conexión, pues estaba claro que tenía que ser por eso. Y bueno, para terminar, ¿en qué andamos ahora? Pues ahora lo que estamos es
Una vez que en las partes más profundas de estas cuevas la cosa más bien tiene pocas perspectivas, lo que estamos es en la parte alta del macizo de Arábica, haciendo campañas en zonas que nunca se han prospectado ni se han explorado ni siquiera en superficie, intentando conectar toda esa zona con las cuevas que ya conocemos. Pero pensad que potencialmente, si unimos lo que ya tenemos con el potencial inferior y el superior, estamos hablando de potencialmente unos 2.700 metros que, bueno, quién sabe si podremos conseguir en unos años. Y eso es todo. Muchas gracias.